Buenos días, nuestro grupo está compuesto por Simón Trujillo, Pedro Trujillo, Natalia Bueno, Alejandro Cadena, María Londoño, Sebastián Torres, Ángel Garzón y Daniel Ulloa. La presentación explicará el concepto, actores, relación con la tecnología, papel del derecho de autor y principales contratos, así como las cifras de la industria editorial. Bueno, digamos que el concepto de la industria editorial abarca como muchas tareas, pero principalmente lo que hace es cumplir con ciertas actividades desde lo textual, gráfico y de producción de un texto. También sugiere nuevas ideas a los autores. Lo que hace también es intervenir los textos, esto desde la traducción, corrección, redacción o gestión de derechos de los mismos textos. O lo que hace también es identificar tendencias de lo que será a futuro la industria literaria. Esto de acuerdo pues a los géneros, historias, tramas, nuevos personajes, nuevos autores, etc. Bueno, ahora hablando sobre los actores de la industria editorial, debemos explicar qué es la edición. La edición, como dice Martínez Sosa, es un conjunto de trabajos editoriales necesarios para la puesta en disposición del público de una obra o una publicación. Dicho esto, y como lo explica Yesid en el libro de Guía para estos tiempos revueltos, los editores producen libros y requieren diferentes insumos. El más importante son las obras y estas tienen unos derechos. Entonces, entendiendo que los editores son uno de los actores más importantes, este necesita ayuda de otros actores, como cuáles. Los autores, los traductores, los ilustradores, los diseñadores, los impresores, los libreros y en los tiempos de hoy encontramos actores de las plataformas tecnológicas, porque ya se ha ido migrando a una digitalización. También encontramos distribuidores, entre otro tipo de actores importantes en esta industria para poder llevar a cabo el producto final. Ahora, frente a la cadena de valor debemos describir que esta es la que describe cómo se desarrollan las actividades dentro de una empresa, desde la adquisición de la materia prima hasta que el producto final llega al consumidor. Simplificando este esquema, dentro de la industria editorial encontramos lo siguiente, que primero está la compra de derechos sobre el contenido, la edición, donde están los actores como el traductor, la corrección de estilo, después la preproducción, donde está el diseño, un actor como el diseñador, después encontramos la producción, donde está la impresión, la digitalización en caso de que la obra se digitalice, la quinta, la promoción, donde está el marketing, un nuevo actor, la publicidad. Después encontramos la comercialización de distribución, las ventas, la distribución física o digital. Y después encontramos la gestión de derechos, donde están los derechos de autor y las licencias. Ahora, sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la industria editorial, se tiene que con la industrialización aproximadamente desde los años 1950, con el auge de la computación y de los medios de comunicación masiva, pues hay nuevos canales de difusión, sea por los teléfonos celulares, los CDs y las plataformas digitales, que imponía que la industria editorial pues también estuviera a la vanguardia. Entonces eso implicaba, por un lado, la creación de editoriales digitales, que son las que manejan su trabajo predominantemente por Internet, y también implicaba, pues, con los nuevos contenidos virtuales, nuevas protecciones, como los DRM, que son formas de limitar cómo los usuarios manejan el contenido. Este podía ser abierto, que es sin costo, sin permiso, digamos. De una forma un poco más general, lo podía ser cerrado, que se trata sobre el contenido particular, se le aplica al material particular, es decir, a los PDF, a los EPUB, etc. Y entonces, así como se traían nuevos contenidos digitales y se entendía la facilidad de la difusión, también se entiende que hay ciertos retos. Por ejemplo, hay dependencia de los grandes distribuidores como Amazon para que esto tenga pues, mejor alcance ante los usuarios. La dificultad de la dispersión, ligado al punto anterior, y la concentración y oligopólica del material, pues así como también pasaba en muchos casos con la análoga, es dependiendo del costo del material. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la inteligencia artificial, como una forma de tecnología, se ha ido integrando en la industria editorial gradualmente en los últimos años. Esta puede traer tanto beneficios como perjuicios. En tanto beneficios se tiene en cuenta claramente que puede ser un poco más eficiente, puede costar menos que una casa editorial análoga tradicional. Sin embargo, esta no asegura que se tenga la misma conexión con el autor como si se suele tener en el trabajo de persona a persona entre autor-editor, y también los editores en el formato tradicional suelen ser el intermediario principal, es decir, este traduce, muchas veces distribuye, digamos, comercializa el material, pero en los servicios de publicación y distribución automatizados que tiene la inteligencia artificial, este trabajo se podría haber perjudicado. Los derechos de autor juegan un papel fundamental en la industria editorial, principalmente porque la gran mayoría de los insumos que son necesarios están protegidos por el derecho de autor. En este sentido, no solamente proporcionan incentivos y seguridad, pero también terminan regulando la gran mayoría de relaciones jurídicas entre los actores de la industria. El derecho de autor regula elementos esenciales de la actividad económica del editor. Entre estas, todas las formas de reproducción, distribución, comunicación al público, que ha tomado gran relevancia en el contexto digital, y transformación. En el mundo anglosajón se ha hecho la distinción entre los derechos primarios y los derechos subsidiarios. Los primeros son aquellos usos tradicionales y por lo general enmarcan los derechos de reproducción y de distribución, mientras que los segundos tratan sobre las modalidades del derecho de transformación o comercialización, que no suelen ser los tradicionales y se suelen explotar por medio de la licencia a terceros.
En cuanto a la enajenación, nos sobra resaltar que solamente se pueden enajenar los derechos patrimoniales del autor. Sobre estos, el editor puede o volverse titular de ellos o recibir una licencia para la explotación. En cualquiera de los dos casos, es indispensable que se negocie el plazo y la territorialidad de la transacción, y teniendo en cuenta que aplica el principio de independencia de las formas de explotación, según el cual la autorización de una forma particular de explotación no se extiende a otras, y por eso no se puede interpretar extensiva o analógicamente. Estos son algunos de los principales contratos usados en esta industria. En primer lugar, la relación entre un editor y un autor puede ser regulada por medio del contrato de edición. En este, el titular de los derechos de autor de una obra literaria le entrega esa obra a un editor quien se encargará de publicarla y distribuirla asumiendo los costos y los riesgos. Por medio de este contrato, también se pacta si la autorización es exclusiva, el plazo de esta autorización, el precio de venta de los ejemplares, entre otros. Por el solo contrato de edición no se transfiere de ninguna manera el derecho de autor sobre la obra. Entonces, en este caso, se presume que el editor solo podrá publicar las ediciones convenidas y cuando no se haya pactado, una sola. Otro contrato usado para regir la relación entre un editor y un autor es el contrato de cesión de derechos de autor. En este, por medio de este contrato, el titular de los derechos de autor frente a una obra transfiere total o parcialmente estos derechos a el editor. La OMPI señala que hay países en donde esto no está prohibido, pero en Colombia existe esta figura y está regulada por el artículo 182 de la Ley 23. Por otro lado, otro contrato muy usado es el contrato de licencia. Este es usado muy frecuentemente para regir la relación entre el editor y el autor frente a aspectos que no fueron acordados en el contrato principal. En este caso, el autor también le puede dar licencias al editor frente a temas importantes como la distribución de la obra en caso de que este no hubiera sido estipulado en el contrato principal y también para regir los derechos subsidiarios, como por ejemplo el de los derechos a las adaptaciones para películas, documentales u obras teatrales, el merchandising o derechos de edición digital hoy en día. Por último, otro contrato que también es usado con frecuencia en esta industria, que no tiene mucho que ver con el derecho de autor, pero también es importante, es los acuerdos de confidencialidad firmados entre editor y autor, donde pues se protegen temas como información sensible, ya sea con el contenido de manuscritos o pues términos de negociaciones entre autores y editores. Para finalizar, debemos tomar como fuente la Cámara Colombiana del Libro para dar las cifras nacionales de la industria editorial, en donde se ve que en el 2007 y 2008 fueron las mayores exportaciones, dando las cifras de 250 millones de dólares en 2007 y 263 millones de dólares en 2008. Ahora bien, en los años 2006 y 2007, el ejemplar más vendido, exportado e importado fueron los libros, lo que logró un crecimiento del 54%. No obstante, en los años 2008 y 2014 se dio una franja de decrecimiento en las exportaciones del 7.3%, dado que el mayor exportador fue el país de Venezuela y estas se redujeron. En segundo lugar, en el 2008 se registró un gran éxito de ventas de exportación de revistas y diarios por 34 millones de dólares, mientras que en el año 2005 lastimosamente fue el año con menores exportaciones por 12 millones de dólares. Trayéndolo a la actualidad, esta misma Cámara Colombiana del Libro nos muestra que en 2022 las ventas netas del sector editorial fueron de 891.110 millones de pesos, logrando un crecimiento del 31.6%. Y ahora bien, en el 2023, las ventas del sector editorial ascendieron a 959.440 millones de pesos, con un crecimiento del 7.7%, en donde los ejemplares más vendidos de libros fueron los libros de educación con un 15%, los libros de interés general con un 7.3% y libros técnicos y científicos con un 3.1%. No obstante, los libros de menos venta fueron los libros religiosos con un 2.7%. Como dato curioso, en el año 2023 la producción nacional de libros representó el 66% y tan solo el 34% restante fueron de importaciones. Para finalizar y enriquecernos, debemos demostrar las cifras internacionales del sector de la industria editorial. Tomamos como fuente Statista, que es un sitio web de estadísticas, y nos demostró que en el año 2022 la venta y el tamaño mundial del sector editorial fue de 137.100 millones de dólares estadounidenses, y para el 2023 el tamaño del sector fue de 138.820 millones de dólares estadounidenses. Ahora bien, en el 2024 las ventas y el tamaño mundial del sector editorial fue de 141.880 millones de dólares, y algo muy interesante es que se espera que para el 2025 el crecimiento de las ventas suba y el tamaño mundial cerca de 145.000 millones de dólares. Además, esta fuente alcanza hasta el año 2031 y demuestra que el crecimiento va a ser muy bueno y será de 165.220 millones de dólares. Como dato curioso, en el año 2022 el 80% de facturación procede de los libros impresos, generando 13.000 millones de dólares a nivel mundial, y a su vez hay un incremento en la venta de ebooks y audiolibros por 5.000 millones de dólares.